Sean todos bienvenidos una vez más a este subprograma Biblia Libre Responde, un programa donde colaboradores y pastores de la Red Ministerial de Apoyo de Biblia Libre estarán respondiendo a sus preguntas del día a día. En esta oportunidad la pregunta es: ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? A continuación cederé la palabra a nuestro hermano y pastor de Biblia Libre desde Colombia, Edwin Gutiérrez. Así, sin más preámbulos, empezamos. Buenas mis hermanos, que Dios los bendiga. Antes de responder esta pregunta, debemos comprender que la salvación no se pierde, pues el mismo Señor nos ha dicho que con solo creer en Él, nosotros somos adoptados como hijos suyos, cuando creemos en Cristo y su obra redentora. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También que cada creyente está en las manos del Todopoderoso. Dice Juan capítulo 10 verso 27 al 29: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Notemos cómo Dios, siendo mayor, siendo el creador de todo, siendo infinitamente más poderoso que cualquiera, nadie tiene el poder de arrebatar de las manos del Todopoderoso lo que Él ha tomado en sus manos. Y si ya Dios nos ha tomado en sus manos, si cada oveja está en las manos de Dios, ¿quién podría arrebatarlas? ¿Acaso el buen pastor se descuidará con sus ovejas? ¿Acaso el lobo podrá meterse fácilmente y devorar sus ovejas? Creo que no. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor ha tomado las ovejas en sus manos y no hay quien pueda arrebatarlas de ellas. También Dios prometió perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que esta perfección no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Dios ha prometido perfeccionarnos y Él lo hará. Y en muchas ocasiones es por medio de la disciplina, pues Dios también ha prometido disciplinarnos. Hebreos 12, 6 al 9. Como hijos nos disciplina. Ahora, conociendo que la salvación no se pierde, veamos algunas de las evidencias que se presentan en la Escritura de que somos salvos. La primera evidencia es que el Espíritu Santo da testimonio. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el mismo Santo Espíritu nos da una convicción interna de que Dios nos ha adoptado a través de Jesucristo. La otra evidencia es que se presenta un cambio en nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque seguimos siendo ligados al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la capacidad de pelear con el pecado, de ir en contra del pecado y ya no ser esclavos del pecado. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cabe resaltar que la persona que realmente es obediente a Dios es obediente por amor a Él y por su obra redentora. Este creyente está tan agradecido por lo que Cristo ha hecho en su vida que obedece por amor a todo lo que Cristo ha hecho. Esta obediencia no es una obediencia egoísta que piensa solamente en su reputación, en el que dirán de las personas. Esta no es la verdadera obediencia. La verdadera obediencia es una obediencia que se hace por amor a nuestro Dios y no por temor al infierno o cualquier otra índole.
La otra evidencia que nos presenta la Escritura es que amamos a nuestros hermanos. Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto quiere decir que el amor que nosotros recibimos de Dios como hijos se ve reflejado en el amor al prójimo. A nuestro Señor le amamos, pero demostramos que amamos a nuestro Señor cuando mostramos amor por nuestros hermanos. Ahora, una de las cuestiones es que un creyente, aun conociendo la doctrina de la predestinación, en ocasiones Dios permite que nosotros dudemos de nuestra salvación, pues la misma palabra nos dice que no debemos sentir ninguna condenación, Romanos 8:1, que también debemos tener paz delante de nuestro Dios, Romanos 5:1. Ahora, esta pregunta de ¿cómo sé si soy salvo? Generalmente se hace por diferentes circunstancias. Una, porque tal vez solo queremos saber las características de una persona salva. Dos, estoy luchando con un pecado y eso me hace preguntarme si soy salvo o no. O tal vez soy reprobado. A esa persona le diría: lucha, mi hermano, no des tiempo al ocio, porque con este viene el pecado. Recuerda al rey David que cuando no quiso ir a la guerra fue cuando fácilmente cayó en tentación. Efesios 5:15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ocúpate de la salvación con temor y temblor. Otra de las formas con las cuales surge esta pregunta es: estoy completamente en el mundo y me pregunto si soy un reprobado, ¿realmente soy salvo? A este le diría: apresúrate, mi amigo, a humillarte ante Dios, ya que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Pide al Espíritu que te convenza de pecado y sé sincero con Dios. Y así no sientas que eres salvo, actúa como si lo fueras, pues el Evangelio no son solamente sentimientos. Vamos, di como el salmista: alma mía, alaba a Jehová, arrepiéntete, obliga y humilla tu ser ante Dios y reconoce tu maldad. Ahora, nuestra salvación no depende de nuestra humillación. Nuestra humillación es un acto de que Dios nos está llamando a salvación. Pues el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Note cómo este versículo nos dice que solo podemos venir a Cristo es porque el Padre nos lleva a Él. Y Juan 10:29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, Cristo hablando de las ovejas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, si el Señor te ha dado el arrepentimiento, si el Señor te ha concedido la salvación, te ha llevado a Cristo, entonces no serás apartado de Él. Él siempre te mantendrá allí. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado al final de este programa. Les invito a que nos regale un like y se puedan suscribir a este canal y activar la campanita para que no se pierdan el próximo programa. También pueden enviar sus preguntas a preguntas@biblialibre.org. Toda esta información, además de los canales recomendados de Sana Doctrina, los podrá encontrar ahí abajo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.